Bienvenidos una vez más al canal Emprendedores. En el vídeo de hoy os traigo el tercer directo del canal en el que hablamos de todas las cosas que necesitas saber antes de abrir una cuenta en Amazon o antes de empezar a vender. Así que te recomiendo que la veas hasta el final para no cometer ningún error y sin nada más comenzamos. Como he dicho, esto es básicamente aspectos que tenemos que tener en cuenta antes de vender en Amazon. O quizás ya habéis empezado a vender en Amazon, bueno, no a vender, pero puede que vosotros tengáis ya la cuenta, ¿vale? De Amazon, pero no habéis empezado a vender. Entonces, esto también aplicaría y os puede servir. Entonces, lo primero, obviamente, es saber si podemos vender, ¿vale? Porque Amazon, pues bueno, tiene sus reglas y como por ejemplo, pues igual cualquier banco no nos abre una cuenta bancaria, bueno, pues Amazon también no abre una cuenta a cualquiera, ¿vale? Requisitos que tenemos que tener en cuenta son ser mayor de edad, eso es bueno, eso es obvio, ¿vale? No tenemos que ser mayores de edad. Luego, necesitamos residir en uno de los países aceptados por Amazon, ¿vale? ¿Por qué? Amazon no acepta todas las nacionalidades y entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Aquí dejo dos links, ¿vale? Que bueno, esto lo bueno es que, como digo, se va a quedar grabado, entonces luego podéis pausar el vídeo y podéis copiar el link y abrirlo, pero aquí yo ya he abierto un link, ¿vale? Que es el de Estados Unidos. No obstante, antes el de Estados Unidos y el de Europa eran diferentes, ¿vale? O sea, es decir, que había algunos países, por ejemplo, que los aceptaban en Estados Unidos, pero no los aceptaban en Europa, o sea, para vender en Europa, porque ya sabemos que son marketplaces diferentes, o al revés, es decir, algunos sí se aceptaban en Europa, pero no se aceptaban en Estados Unidos. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando abráis uno de estos links, yo ahora, por ejemplo, tengo abierto el de Estados Unidos, pues aquí podéis ver la lista de básicamente los países, o sea, que si tú eres de alguno de estos países, te van a aceptar el que te registres. Si no estás en uno de estos países, lamentablemente no te van a aceptar a ti con tu pasaporte, porque, bueno, por lo que sea, no lo dan por válido o en estos momentos. Porque hay que decir que antes había menos países. Cuando yo comencé a vender, había menos países, ahora hay más países, así que seguramente también con el tiempo vayan sumando más. Y si tenéis la mala suerte de que pues vuestro país no esté aquí, que repito, estos no son todos los países en los que se vende en Amazon. Por ejemplo, aquí yo puedo ver que está Kenia, que está Chipre. Amazon no vende en estos países, pero si tú estás o tienes un pasaporte en Kenia o Chipre, te pueden habilitar abrirte una cuenta de Amazon y, por ejemplo, vender en Estados Unidos, ¿vale? Una cosa es de dónde eres y otra cosa es dónde vas a vender, que puede ser dos sitios diferentes sin ningún problema. Tú puedes ser de Colombia y vender, por ejemplo, en Estados Unidos o en Amazon España. No habría problema. Y lo que iba a decir es que si tienes la mala suerte de que tu país no esté dentro de los admitidos, lo que puedes hacer es un lupo, que es básicamente tener o constituir una empresa en alguno de los sitios que sean aceptados. Digamos que, por ejemplo, alguien de Argentina no se le admite, que yo creo que sí se admite, está aquí, pero digamos que no se admite. Bueno, entonces lo que podrías hacer es constituir, por ejemplo, una LLC en Estados Unidos, que no tendrías ningún problema, y una vez que has constituido esa LLC, que es una entidad, una empresa de Estados Unidos, podrías vender a través de esa LLC, tanto en Europa como en Estados Unidos, como en cualquier sitio que esté Amazon, porque la LLC de Estados Unidos obviamente es estadounidense y por consiguiente la admiten en todos los sitios. Entonces, en ese caso, daría igual cuál es tu pasaporte, porque ahí lo que cuenta es la entidad y la entidad, en este caso, es estadounidense. Entonces, seguimos con las cosas que tenemos que tener en cuenta. También tenemos que disponer de un número de móvil de alguno de estos países, es decir, de los países en los que hemos visto, siempre nos van a pedir que metamos un número de móvil. Debemos de disponer de una tarjeta de débito crédito válida. Y aquí me parece asombrante, pero hay muchísima gente que tiene problema con esto y es un paso excesivamente fácil. Lo primero
existe una confusión bastante amplia en el mercado, digamos, o en vídeos y en la información que hay en Internet, y es que se dice que tiene que ser de crédito, sí o sí. Bueno, esto no es verdad. Y es verdad que Amazon, por ejemplo, sí que suele poner tarjeta de crédito, pero también puede ser de débito. De hecho, yo siempre he puesto de débito y unas cuantas diferentes de diferentes regiones de Estados Unidos, de Bélgica, de España, etcétera, y me las ha cogido siempre todas, ningún problema. Aquí lo que tenéis que tener en cuenta es que cuando vosotros vayáis a poner la tarjeta tiene que tener fondos, ¿vale? Porque lo que ellos van a hacer es comprobar a ver si esa tarjeta es válida. Y para saber si es válida, lo que hacen es, pues básicamente, cargarte $1 o €1, un importe muy pequeño, para ver si son capaces de cargártelo. Y luego te lo reembolsan al momento. Es decir, que en realidad no te van a quitar dinero, pero sí que tienen, sí que hacen el intento de ver a ver si te pueden quitar dinero. Y es necesario, antes de empezar a vender, meter la tarjeta y que la tarjeta esté validada, porque Amazon se quiere asegurar de que te puede cobrar cualquier cosa que te tenga que cobrar, pues, las comisiones de venta, el plan profesional, los envíos de FBA o lo que sea. Entonces, hasta que este paso no esté, es decir, hasta que Amazon no esté seguro que te puede cobrar algo, si es que lo tenga que hacer, pero por si acaso tiene que estar seguro, no vas a poder empezar a vender, ¿vale? Y, como digo, tienes que tener el dinero en esa tarjeta para que te puedan hacer, la comprobación, y también tienes que tener en cuenta que hoy en día, pues, cuando te hacen una compra de estas, aunque, básicamente te están cargando y es de forma y te lo van a devolver, te va a llegar seguramente un SMS o una notificación al móvil. Yo he visto un montón de gente que tiene problema con esto, no lo entiendo, es bastante sencillo. Te llega el SMS y tendrás que poner el PIN en la plantilla que te aparece ahí de pago y ya está, ¿vale? Pero si no conseguís hacer esto, no vais a poder vender en Amazon. Y luego también lo que necesitamos es disponer de una cuenta bancaria en uno de los países admitidos. Esto es también muy importante y hay que tener en cuenta que no son los mismos países que hemos visto antes aquí, ¿vale? Estos son los países admitidos para que te puedas registrar para vender en Amazon. Y como vemos, hay un montón. Sin embargo, no admiten cuentas bancarias de todos estos países. Entonces tienes que tener en cuenta dos cosas. Primero, tienes que tener en cuenta que para poder registrarte necesitas tener un pasaporte de uno de estos países o por lo menos que tu entidad, es decir, tu empresa, sea de alguno de estos países, que como digo, entonces te podrías crear, por ejemplo, una LLC en Estados Unidos y ya está. Pero luego tienes el problema de que, por ejemplo, no admiten cuentas bancarias de todos estos países. Y claro, si tú vas a vender en Amazon es para hacer dinero y para poder cobrar ese dinero te tienen que enviar el dinero a una cuenta bancaria. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que se aceptan pasaportes y gente de Malasia o de las Maldivas, pero te puedo confirmar que no aceptan en estos momentos, o igual sí en el futuro, cuentas bancarias de Malasia o Maldivas. Eso quiere decir que tú tendrías que tener una cuenta bancaria, por ejemplo, en algún sitio de Europa, en Estados Unidos, en Australia, en alguno de los sitios que la acepten, ¿vale? Y eso lo podemos ver en este link de aquí, ¿vale? Que ahora no lo he abierto, pero bueno, básicamente es otro como este, en el que aparecen menos países, porque como digo, son menos. Y bueno, ahora no lo vamos a abrir, pero después, si quieres, te ves la grabación, lo pausas el vídeo, pones este link y se abre. Y aunque pones Seller Central, ya pongo ahí, no hace falta disponer de una cuenta de Seller Central para visualizarlo. De hecho, este link que tengo yo ahora abierto, tampoco necesitas tener una cuenta de Seller Central para visualizarlo. De hecho, yo no he iniciado sesión, así que cualquiera se puede meter. Y en cuanto a soluciones bancarias, por ejemplo, que lo veremos más adelante en distintos directos y también dentro de los vídeos de YouTube, pues son, por ejemplo, neobancos, ¿vale? Los neobancos son bancos que no tienen sucursales, no son los de toda la vida ahí que están en cada esquina. No, los neobancos son bancos que básicamente puedes hacerlo todo absolutamente en Internet y no por ello quiere decir que sean menos seguros, ¿vale? Porque, por ejemplo, en el caso de Europa, si ese neobanco, ese banco por Internet, tiene una licencia bancaria europea,
pues entonces tiene la misma seguridad que lo que tendría un banco del BBVA, del Santander, de la Caixa, Deutsche Bank, lo que quieras. Misma seguridad porque estaría por detrás el BCE, que es el Banco Central Europeo. Entonces, en el caso de que pasase algo con ese banco, el BCE te estaría cubriendo el dinero que tengas ahí hasta 100.000 euros, que es lo mismo que haría con el Santander, lo mismo que haría con el BBVA. Así que no necesariamente es que sea menos seguros, ¿vale? Si tiene licencia bancaria, está perfecto. Y aquí tenéis varias opciones. Tenéis N26, tenéis Revolut, tenéis TransferWise, tenéis unos cuantos. A mí, por ejemplo, de estos tres me gustan los tres, he utilizado los tres, pero quizás el que más me gusta es el de TransferWise porque es mucho más fácil hacer diferentes cuentas bancarias, también no solo individual, sino también para varias empresas. Y, por ejemplo, pues yo tengo varias empresas y tengo una para cada empresa y aparte la mía personal y todo entro desde el mismo dashboard y simplemente voy cambiando arriba de perfil, como haríamos, por ejemplo, en Seller Central, que cambiamos simplemente de país arriba y ya está. Pero no obstante, cualquiera de las tres son buenas. Entonces, vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta. Muchos de vosotros acabáis de empezar a vender en Amazon FBA o ya lo hacéis y queréis profundizar vuestros conocimientos y llevarlos al siguiente nivel. Por ello, vamos a hacer una clase gratuita todas las semanas en directo sobre Amazon FBA. Para enterarte del día y de la hora en la que lo vamos a hacer, te animo a suscribirte a este canal y también a unirte a nuestra comunidad gratuita de Discord. Pregunta Joseph. Hola Román, el tema del banco, porque muchos vendedores usan Wise, un banco español, que es lo malo que tendrá. Sí, Wise es TransferWise, que es lo que he dicho. Antes se llamaba TransferWise, ahora se llama Wise. Pero no entiendo muy bien tu pregunta. No entiendo tu pregunta, Youssef. Si puedes, vuélvela a preguntar. Wise no es español, ¿vale? De hecho, Wise creo que es inglés. No obstante, No, inglés no, creo que son de Lituania, o si no, ingleses, pero te dan un IBAN, ¿vale? Un número de cuenta para cada región. Entonces, por ejemplo, en el caso de Wise, te dan, por ejemplo, para la zona euro, si quieres recibir euros, pues te dan un IBAN en Bélgica. No es español, pero es que no hay ningún problema, porque es zona SEPA. Entonces, daría lo mismo que fuese un IBAN español, que fuese un IBAN de Alemania, que fuese un IBAN de Italia, ¿vale? Porque es zona SEPA, zona euro, y entonces básicamente aplican las mismas normas, pues que están dentro del paraguas del BELCE y perfectamente podéis poner ese IBAN europeo, de Bélgica en este caso, para recibir los euros de Amazon. Y luego, por ejemplo, lo que te habilitan tanto TransferWise como otros es tener cuentas en diferentes divisas. Entonces, por ejemplo, para recibir euros, pues tenemos la de Bélgica. Pero luego también nos habilita tener en pounds, en libras. Entonces nos da un IBAN específico de Reino Unido, es decir, que empieza con GB y ahí podemos recibir nuestras libras. Entonces, por ejemplo, si vendemos en Reino Unido, podríamos recibir las libras en esa cuenta bancaria de Wise. Y además es lo mejor porque podríamos poner, por ejemplo, una cuenta bancaria para recibir esas libras española o de Bélgica, es decir, que reciba euros, o incluso estadounidense. Pero lo que pasa es que si ponemos una cuenta bancaria que no sea en la divisa en la que se están realizando esas ventas, Amazon va a transferir y nos va a hacer una conversión que es bastante mala, no sé cuánto ronda, no sé si ronda el 3%, no estoy seguro en ello, pero bueno, desde luego que la conversión que nos va a hacer Amazon de divisa es muchísimo peor que la de Wise, porque la de Wise es muy buena. Y entonces, lo que yo recomiendo es que, por ejemplo, en Wise tengáis cuenta bancaria para diferentes divisas, metéis una para euros, entonces ahí asignáis todos los mercados que se vendan en euros, pues por ejemplo, Italia, Alemania, España, Francia, etcétera, y ahí que envíen todos los euros. Para Reino Unido asignamos la cuenta de Wise, es decir, que en realidad es la misma, está todo dentro de Wise, pero tenemos diferentes IBANs
simplemente dentro de la misma cuenta. Es una maravilla. Y ahí asignaríamos la de Reino Unido. ¿Que vendemos en Estados Unidos? Pues lo mismo, cogemos y asignamos ahí el número de IBAN, que en este caso no se llamaría IBAN, porque IBAN es solo en Europa, pero bueno, da igual, el número de cuenta de Estados Unidos para las ventas de Estados Unidos. Y además también con TransferWise los tipos de cambio son muy buenos y si tenéis que hacer transferencias al extranjero también está muy bien. Y además también te dan tarjeta. Para mí es fundamental. O sea, y además es súper fácil abrirse una cuenta. Así que vamos a pasar con la siguiente cuestión. Voy a compartir pantalla de nuevo. Vamos a ver. Ventana, toda la pantalla. Compartir. Y vamos para aquí. Entonces, luego, también tenemos la pregunta de ¿con qué estructura legal vamos a vender? Persona física, autónomo, SL, SA, LLC. Estas son algunas opciones y vamos a hablar un poquito sobre ellas. A ver, persona física es básicamente que se supone que no tienes una actividad económica. Y digo se supone porque eso es con la ley en la mano, pero bueno, luego cada uno hace un poquito lo que ve. Entonces, se supone que si tú eres persona física, que entonces cualquier persona, ¿vale? Es una persona física, no eres un negocio, no eres ni siquiera un autónomo porque no te has dado de alta, no eres un entrepreneur, digamos, pues te puedes abrir una cuenta como persona física, que por cierto siempre luego puedes cambiarla, es decir, puedes abrirla como persona física y luego hacer el cambio cuando te convenga a autónomo o cuando te convenga a una SL, lo que quieras. Pero tienes que tener en cuenta que si te la abres como persona física, Amazon entiende que Amazon y Hacienda, por cierto, hablando en términos de España, entienden que tú no tienes una actividad económica, que es básicamente que vas a vender cosas, por ejemplo, que tienes de segunda mano o algo así. Si la intención es hacer dinero, que les seguro que todos los que estáis aquí la tenéis, pues se supone que entonces ya no estarías dentro de la definición de persona física porque realmente tu intención es hacer una actividad económica. Y hacer una actividad económica con la ley en la mano, aunque yo, vamos, ya os digo, yo no soy asesor fiscal, ni esto es una recomendación legal, buscaros un asesor, pero para Hacienda, si tú ya generas, aunque sea 1 euro de beneficio y hay una intención económica, entonces ya tendrías que ser autónomo y pagar la cuota de autónomos. Pero en la práctica, pues claro, empezar a pagar una cuota de autónomos sin todavía tener beneficio, con lo que ello conlleva y demás, pues bueno, lo que pasa es que mucha gente empieza con persona física, es decir, que no paga autónomos ni nada. Además, en un principio, ahora vamos a ver cuándo te puedo pedir o no, en un principio Amazon no te va a decir nada, pero ¿cuándo empieza Amazon a darte problemas? Pues bueno, si te pasas de una facturación, no de beneficio, facturación de entre unos 10.000 y 15.000, antes eran 15.000, pero ahora cada vez veo que es más, está más, el umbral lo han bajado, 12 o 10. Entonces, si llegas a esa facturación, Amazon te va a enviar un email, te va a decir, oye, fulanito, que esto ya parece ser que no es una broma, ¿no? Te lo estás tomando en serio, estás haciendo aquí, estás moviendo dinero y entonces no puedes ser una persona física, porque persona física es como, bueno, como un hobby que tienes, yo que sé, en casa unos libros y los vendes de segunda mano, porque en Amazon también se pueden vender cosas de segunda mano, tal como lo haríamos, por ejemplo, en Wallapop y Wallapop o Mil Anuncios o cualquiera de estos. Y Mil Anuncios, Wallapop o cualquiera de estos no te pide que seas autónomo. Entonces, Amazon entiende que si tú te das como persona física, se supone que es para realizar lo mismo, ¿vale? Para realizar, pues bueno, pues que vas a vender cosillas, pero no de manera profesional. Y claro, si empiezas a generar una facturación elevada, que ya has llegado a 10.000 o entre 10.000 o 15.000 al año, pues te va a decir que no puedes seguir vendiendo a no ser que subas documentos de que eres autónomo o empresa o lo que sea. Y también lo que le está pasando ahora
a mucha gente es que sin ni siquiera, y esto es importante, sin ni siquiera empezar a vender, ya les piden que sean autónomos, empresa o lo que sea. ¿Y por qué? Porque han hecho el Amazon Brand Registry, es decir, que han cogido y han registrado su marca dentro de Amazon. Y claro, aunque no hayas vendido todavía nada, esto para Amazon es que tú esto te lo estás tomando en serio y que es profesional, tanto para Amazon como para Hacienda, claro. Hacienda no te va a comprar en ningún momento la excusa de que no estás realizando una actividad económica, que estás vendiendo algo así en Amazon, pero que no es actividad económica, cuando además has cogido y has registrado tu marca y estás vendiéndolo bajo tu marca en Amazon. Entonces, está claro ahí que eso es una actividad económica. Entonces, tanto Hacienda como Amazon, en ese momento, aunque tú todavía no hayas vendido nada, te van a decir que tienes que ser autónomo, porque ya es algo profesional. En el caso también de persona física, que sepáis que entonces aquí, al igual que un autónomo, pues bueno, el problema es que si pasa algo, que si tú vendes, por ejemplo, mm, una cosa que hace daño al consumidor y el consumidor luego denuncia o lo que sea, o hay algún problema de cualquier tipo, pues tú eres responsable con tus bienes actuales y futuros. Bueno, que te pueden quitar hasta un hígado. Si pueden, te lo cortan. Por consiguiente, si pasa algo, te ponen una denuncia, pierdes por lo que sea y te dicen que tienes que pagar 100.000 euros, pues pagas 100.000 euros, los tengas ahora o no, como en el futuro los tengas, es decir, que vayas ganando dinero, vayas ahorrando, te los van a ir quitando. Entonces, claro, tu riesgo es mayor. El beneficio de un autónomo, de darse de alta como autónomo, es pues bueno, que es más barato que constituir una SL, no solo por lo de los 3.000 euros de constitución de la SL, que por cierto es un dinero que simplemente hay que meterlo para poder constituirlo, pero luego es un dinero que está disponible, es decir, que no se pierde, no está ahí perdido, sino que luego lo puedes utilizar para pagar facturas, para comprar inventario, lo que sea. Pero, por ejemplo, una SL lleva más costes de contabilidad. Si, por ejemplo, vais a cualquier contable, decís, soy una SL, pues igual os cobra 100, 120, 130 euros, 150 euros, mientras que si eres autónomo te puede cobrar 80, 60. Es decir, que ya tienes un coste menor si eres autónomo, y también la cuota de autónomos es menor la de autónomos que la de autónomo societario, que es la que se paga por tener una SL. Entonces, una SL es más costoso, pero también es más profesional, que, por ejemplo, cuando tú vendes un producto y coge y en el producto atrás pone fulanito SL, calle no sé qué, no sé cuántos. Hombre, pues queda mejor eso que autónomo Federico González, no sé qué, ¿no? Y también, sobre todo, es la protección. Una SA es parecido a una SL, solo que una SA es anónima, es decir, la SL es sociedad limitada y es limitada porque tiene, digamos que te está limitando en los problemas que puedas tener. Porque si a ti te ponen la misma denuncia que hemos dicho antes, que al autónomo le ponen una denuncia, pierde y dicen que tiene que pagar 100.000 euros, pues tendrá que pagar 100.000 euros. Pero una SL tendrá que pagar 100.000 euros, pero su responsabilidad es limitada porque tiene ese paraguas que divide la persona que está detrás de la SL y la SL. Son dos entidades. Entonces, si la denuncia va contra la SL, y dicen que tiene que pagar 100.000 euros y no hay 100.000 euros en la SL, pues es muy poco improbable. Podría pasar, ¿vale? Si justifican que ha ido con, bueno, realmente lo has hecho queriendo, o, bueno, hay casuísticas en el que el problema se podría pasar a ti, es decir, a ti como persona. Pero en principio existe una barrera entre la persona y la empresa. Y entonces, si ponen esa denuncia de los 100.000 euros o de lo que sea a la SL, pues la SL tiene que pagarlos. Pero si no los puede pagar, pues ahí se quedan. O sea, no los paga, ¿vale? Y sin embargo, aunque tú tengas un patrimonio de 1.000.000, no te los pueden quitar porque es lo que digo, hay esta barrera entre los dos. Y
La SL, pues tiene, por ejemplo, unos socios, por eso es también limitada, y la sociedad anónima, SA, es anónima porque hay muchos socios. Por ejemplo, las que cotizan en bolsas son sociedades anónimas, porque yo, por ejemplo, puedo comprar una acción de Telefónica y tú también, y cualquiera, o del Santander, y son anónimas porque tienen muchos socios, ¿vale? Tienen muchos accionistas. Y por otro lado tenemos la LLC de Estados Unidos. Como digo, estas son las que más se suelen utilizar, pero hay muchas más, ¿vale? Y en el caso de una LLC de Estados Unidos es un híbrido entre un autónomo, como lo entendemos en España, y una SL de España. Tiene un poquito lo mejor de cada palo. Por un lado, una LLC de Estados Unidos se considera que tiene responsabilidad limitada, es decir, tiene el beneficio de la SL. Si pasa algo, te ponen la denuncia a la SL, bueno, en este caso a la LLC, pero no recae sobre ti. Entonces, como quien dice, tú te podrías lavar las manos. Bueno, si tu empresa tiene, por ejemplo, un capital de 200.000 euros, entre el inventario, lo que tienes en el banco y demás, y te pone una denuncia de 100.000, entonces ya no te libras, te quitan 100.000. Pero si solo tienes 10.000 y te ponen 100.000, pues vas a la bancarrota y no tienes que pagar todo eso. Entonces te están limitando y no te van a quitar la casa, ni el coche, ni nada. Entonces, por un lado, eso está perfecto. Pero por otro lado, también es como un híbrido también, como un autónomo, porque en Estados Unidos una LLC, hay muchos tipos de LLC, por cierto, yo estoy hablando aquí de la LLC de Sole Entrepreneur, que es básicamente de una única persona, y es por eso que le llaman LLC Sole Entrepreneur, como sería Individual Entrepreneur, digamos, que es como una especie de autónomos para ellos, pero que sí que tienes el paraguas de protección, pero a ti te consideran como un autónomo, como quien dice, y los beneficios que tú tengas te los llevan a ti o los cuentan como si fuese tuyos, ¿vale? Porque es un pass-through entity. Entonces, esto es un poquito más complicado de entender, pero bueno, lo que tenéis que entender es que la LLC son muy baratas de crear, se pueden crear desde cualquier sitio, no tienes que ir a Estados Unidos para crearlas, pero tampoco son la panacea, ¿vale? Por ejemplo, si vas a vivir en España, si te vas a quedar viviendo en España o en un país con impuestos altos, no tiene mucho sentido porque potencialmente puedes incluso pagar más que un autónomo o una SL porque, por ejemplo, una SL vas a pagar un 25% de impuestos de sociedades, mientras que la LLC va a ir a la declaración de la renta y ahí, si estás ganando mucho, puedes ir a unos parámetros de hasta casi un 50%. Pero esto es mejor que lo veáis en este vídeo de aquí, ¿vale? Que ponéis aquí en YouTube LLC y en este vídeo lo explico, ¿vale? Le explico si merece la pena o no merece la pena y todo lo que hay que tener en cuenta. Lo que os puedo anticipar aquí hoy es que si os vais a quedar en un territorio en el que los impuestos son altos, yo no lo recomendaría, ¿vale? Porque sí que es verdad que, por ejemplo, si tú tienes una LLC de Estados Unidos y resides en España o en Colombia o donde quieras, vas a pagar los impuestos de ese país porque tú eres residente fiscal de ese país. No pagarías en Estados Unidos si es que no vendes ahí, pero en el caso de que residas en España, pagarías impuestos en España, igual, porque eres residente fiscal español. Entonces, los beneficios de esa LLC los vas a pagar, incluso puede que los pagues más. Sí que es verdad que no pagarías cuota de autónomos, que eso está muy bien, pero entonces tampoco estarías cotizando. Así que eso también lo tienes que tener en cuenta y por eso, como explico en este vídeo, si tu intención es, por ejemplo, quedarte en España, vives ahora en España y también es quedarte en España, yo no lo haría. Si tú ahora vives, por ejemplo, en España y tu intención es en un año vista, por ejemplo, irte de España, entonces sí, porque lo bueno de la LLC es que viaja contigo, ¿vale? Yo le llamo como si fuese una tortuga, que va el caparazón, la casa o el negocio va contigo a donde tú vayas. Mientras que si, por ejemplo, tienes una SL española, da igual que no pises España ni un día al año, que por ser SL española seguirás pagando impuestos en España, mientras que con la LLC estadounidense pagarás impuestos
allá donde tú seas residente fiscal. Entonces, si el día de mañana te vas a Panamá, que es un sitio, es un país con impuestos territoriales, es decir, que solo te cobran por aquello que tú estés generando ahí, pero no por lo que generes fuera, básicamente tu negocio de Amazon, pues no pagarás. Entonces, eso es interesante conocerlo, pero como digo, es mejor que os veáis este vídeo para entenderlo todo. Vamos a ver si tenéis alguna pregunta. Veo que no tenéis preguntas. Así que bueno, sigo. Si hacéis ahora alguna pregunta, no pasa nada, escribirla, que luego cuando vuelva la leeré y la responderé. Así que seguimos con el siguiente concepto, que es en qué país comenzar. Porque claro, Amazon empezó en Estados Unidos, pero ha sido una máquina y se ha extendido a muchos lugares. Está en Estados Unidos, México, Canadá, en Europa, en la mayoría de los países, está en Australia, está en Japón, bueno, está en un montón de países. Y a la hora de empezar a vender, tenemos que pensar en dónde queremos empezar a vender, porque esto es como básicamente lidiar una batalla, una guerra. Y es mejor que nosotros decidamos en qué frente queremos luchar o qué partidos queremos jugar. Obviamente, trataremos de jugar aquellos partidos que podamos ganar o que la probabilidad de ganar sea mayor, ¿no? Entonces, como pongo aquí, yo empezaría por donde sea más fácil en tu caso. Y digo en tu caso porque el caso de cada uno es muy diferente. Y no debemos de confundir con donde sea más lucrativo. Donde sea más lucrativo está clarísimo, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es un mercado muchísimo más desarrollado, es donde comenzó, es por consiguiente más desarrollado. Además, su renta per cápita es mayor. No solo eso, sino que son los reyes del consumismo, están ya súper habituados a comprar online. Bueno, una maravilla. O sea, donde es más lucrativo está claro que es en Estados Unidos, pero eso no quiere decir que sea el mejor mercado para ti, porque en Estados Unidos es la Champions, lo que sería en fútbol la Champions. Entonces, claro, si tú no has vendido nunca en Amazon y empiezas jugando en Champions, cuando ni siquiera has jugado un partido de tercera, pues lo más probable es que vayas a la Champions y te metan un 5-0, un 10-0. Es decir, que no vendas ni un churro porque la competencia es tan salvaje que te van a comer, te van a devorar. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y siempre hay que tener en cuenta que no pasa nada por empezar a jugar en tercera, ¿vale? O ir a un mercado menos lucrativo. Porque la cosa es que vas aprendiendo y luego siempre podrás expandirte a nuevos mercados, ampliar mercados e ir, por ejemplo, luego a Estados Unidos. Pero tenéis que tener mucho cuidado con dónde empezáis. Entonces, tenemos que tener en cuenta restricciones, impuestos y legislación. Tema de IVA, tema de sales tax, eso por ejemplo en Estados Unidos. Importaciones, declaraciones, certificaciones. Por ejemplo, el tema del IVA en Europa, pues hay que tenerlo en cuenta. Si vendes en Estados Unidos, vas a tener una cosa que se llama sales tax. Las importaciones, ¿qué tan fácil es importar tu producto? ¿Cuánto tarda? ¿Cuánto cuesta? ¿Tienes contactos? Bueno, contactos que no es que conozcas a gente, sino a ver si ya tienes pues los brokers para poder hacer las importaciones, hacer las declaraciones. Por ejemplo, hacer las importaciones en Estados Unidos es mucho más fácil que en Europa. También tienes que tener en cuenta qué certificaciones necesitaría tu producto para ese mercado. Por ejemplo, en Europa existe el marcado CE, que es estas siglas que suelen poner en los productos que pone CE, que es muy común. Y eso también tienes que tenerlo en cuenta. O si vendes algún suplemento, a ver qué necesitas. Si en Estados Unidos te ha tenido que autorizar la FDA, bueno, pues esas cosas las tienes que tener en cuenta, porque puedes decir, oye, pues mi producto ahora no está, necesitaría X e Y certificado para vender en Estados Unidos, no me merece la pena en este momento, voy a empezar vendiendo en Europa, por ejemplo, que lo tengo más fácil, por eso os digo que vayáis a donde lo tengáis más fácil, porque, por ejemplo, digamos que los certificados de Europa ya los tenéis, empiezo a vender en Europa y si me va muy bien, pues luego ya
me molestaré en sacarme los certificados, en ver cómo puedo importar a Estados Unidos y demás, y venderé en Estados Unidos. Pero como digo, paso por paso. Competencia, importantísimo. Es lo que he comentado antes. Europa es un mercado menos maduro y con más oportunidad, por consiguiente, porque Europa es menos maduro que Estados Unidos, pero no hace más que crecer. Lo primero, tienen más habitantes que Estados Unidos y además no hacen más que sumar marketplaces. No hace tanto, solo estaba Reino Unido, España, Italia, Francia y Alemania. Luego sumaron Países Bajos, después Suecia y Polonia. Ahora han unido Bélgica y seguirán sumando. Entonces, el pastel cada vez es más grande. Y hay menos competencia, sin lugar a duda, que Estados Unidos. Es menos lucrativo, pero hay menos competencia y, por lo tanto, digamos que el pastel es menos grande, pero como hay menos competencia, la proporción que te puedes llevar tú de ese pastel puede ser más grande y más fácil poder llegar a ese pastel. En Estados Unidos, como digo, mercado muchísimo más lucrativo que Europa, pero más complicado. Empezar de cero sería más complicado que en Europa, porque es lo que digo, es como que empiezas directamente vendiendo o jugando en la Champions, cuando no has pasado ni por tercera. Es más fácil dar el salto de Europa, o sea, empezar a vender en Europa y cuando ya te vaya bien pasar a Estados Unidos, que hacerlo al revés. Es decir, empezar en Estados Unidos y luego a Europa. Empezar en Estados Unidos sería más complicado, pero es verdad que si lo consigues y te va bien, pues luego vender en Europa lo tendrías mucho más sencillo porque realmente tú ya estás jugando en otra división, ¿vale? Estás mucho más avanzado. También tenemos que tener en cuenta los gustos de los consumidores. No gusta lo mismo, por ejemplo, en Europa que en Estados Unidos. Hay cosas que sí, pero hay cosas que no. Hay cosas que se venden en Estados Unidos que en Europa, por ejemplo, no se venderían y viceversa. Entonces, eso también lo tenéis que tener en cuenta a la hora de vender o de pensar en los productos y también de pensar en qué mercado quieres vender. Si tú ya tienes tus productos predeterminados, porque, por ejemplo, eres un fabricante, pues piensa también en si tus productos tienen cavidad para el mercado en el que vas a vender. Y luego, mi recomendación es que, si puedes, empieza a vender en tu mercado local. Y digo si puedes porque Amazon no está en todos los sitios. Entonces, por ejemplo, si eres español, mi recomendación sería que empieces a vender en España. Uno, es en Europa, no es el más competido. Conoces el mercado, es decir, conoces a los consumidores, ¿vale? Porque tú eres uno de ellos, conoces sus preferencias, vives ahí, entonces conoces la cultura, etcétera, los gustos. Conoces el idioma también, muy importante, y lo tendrías mucho más fácil, pues un poco para todo, ¿vale? ¿Que estás, por ejemplo, en Estados Unidos? Bueno, pues en tu caso yo empezaría en Estados Unidos, te hables ahí una LLC, empiezas ya a vender ahí, posiblemente a comprar ya desde Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aunque sea Champions y sea el mercado un poco más complicado, tú es que ya estás ubicado ahí. Entonces, enterarte de todo cómo va en Europa, de abrirte ahí las cosas que tienes que abrir, el IVA, el etcétera, te va a costar mucho más que directamente empezar a vender en tu mismo mercado, ¿vale? Vamos a ver si tenemos algunas preguntas. Yusef hace una pregunta muy interesante, que es: ¿los certificados CE se suelen pedir solo para electrónica o se puede o puede ser para otras cosas? Pues mira, los certificados CE están para varias cosas. Para electrónica siempre. Eso sí que te lo puedo confirmar, Josep. Siempre, cualquier cosa que sea de electrónica necesita el marcado CE. Por eso, si os fijáis, cualquier cosa que, yo que sé, un móvil, un ordenador, una pantalla, unos auriculares, cualquier cosa de estas siempre tiene el marcado CE. Pero aparte de la electrónica, hay muchísimos más productos, pero una infinidad, que tienen el marcado CE, juguetes, lámparas, vamos, un sinfín. Entonces, eso lo tenéis que tener en cuenta. Para el tema del marcado CE o certificaciones, yo lo que os recomiendo es que cojáis
vayáis a Google y pongáis certificaciones producto o certificado CE y lo que os van a aparecer son expertos, ¿vale? Que se dedican a básicamente a investigar qué certificado necesita tu producto. Entonces, tú, por ejemplo, puedes ir a uno de estos expertos, le dices, mira, quiero vender un bolígrafo y, y le preguntas, oye, ¿qué certificados necesito? Y entonces ellos van a hacer un análisis de los certificados que necesitas y también te van a decir cómo los puedes conseguir, porque claro, de poco sirve que te digan para cómo puedes que necesitas el certificado X e Y y luego no sabes cómo conseguirlo, no. Ellos te indican qué certificados necesitas y luego te ayudan a conseguirlos. Entonces, eso es importante, sobre todo, además, si importáis de fuera de la Unión Europea, porque en cuanto entra por aduanas, si no tenéis los certificados que tienen que tener, os lo pueden parar y no entra. O sea, ha llegado, por ejemplo, a España, pero está parado en las aduanas y como no tengáis los certificados que se requieren, pues lo que pasa es que habéis perdido básicamente la mercancía, ¿vale? Igual la tenéis que volver a enviar a China. Bueno, habréis perdido un montón de dinero en envío, en comprarla. Además, igual luego no la podéis llegar a vender. Entonces, importantísimo, sobre todo, si compráis de fuera de la Unión Europea, aseguraros de que tenéis todos los certificados que se necesitan antes de comprar el producto. Entonces, digamos que estamos hablando con un chino, tenemos un producto. Lo que tenéis que hacer, primero, al chino preguntarle a ver qué certificados tiene y cree él que se necesitan para Europa. Hay que preguntar siempre, pero aún así no os fiéis, ¿vale? Porque el chino, el chino, el indio, el pakistaní, me da igual de dónde compráis, si es de fuera de Europa, siempre que ellos os van a decir que está todo ok, que con este certificado está bien, no sé qué, pero a ellos le tenéis que preguntar porque puede que os den alguna, alguna información interesante. Pero aún así, siempre antes de pagarles, porque una vez que ya les habéis pagado, ya es vuestro marrón, es vuestro problema y ellos se van a lavar las manos. Simplemente le podéis decir lo que queráis, no responden y ya está. O sea, es que es muy sencillo. Y si os paran la mercancía en aduanas, es vuestro problema, ellos no van a hacer nada, ¿vale? Entonces, antes de comprarles, lo que tenéis que hacer es pedir, si eso, una muestra y luego, pues bueno, contratáis a una empresa de estas y le decís qué necesito para este o sea, para este producto, dónde lo consigo y etcétera. Porque además, muy probablemente los certificados de los chinos sean papel mojado en Europa, porque vosotros, como importadores, sois los que se considerarían como fabricantes en términos prácticos, ¿vale? El fabricante real es el chino, pero como vosotros lo traéis a Europa, los que os responsabilizáis de ese producto sois vosotros y por eso se os consideraría lo que es el fabricante en términos prácticos. Y por consiguiente, esos certificados, seguramente, casi seguro, pero ya os digo, esto lo tenéis que consultar, tienen que estar a vuestro nombre, no a nombre del chino. Así que tener mucho cuidado si traéis mercancía de fuera de Europa. Más preguntas. Hola Román, ¿recomiendas empezar buscando proveedores de tu país o a lo sumo en la Unión Europea? Sí, 100%. Si podéis, siempre que se pueda, y tratar de buscar proveedores locales por ejemplo, en el caso de si estáis en España, pues también de la Unión Europea. Porque todo esto que he dicho ahora del certificado CE, de certificados, etcétera, de otros certificados o lo que sea, este problema no lo tendríais si compráis directamente en Europa. Porque en el caso de que compréis directamente en Europa, ahí sí que el problema es del fabricante. Es decir, si vosotros compráis un producto y el fabricante no tiene los certificados que tiene que tener y demás, que aún así los tenéis que pedir, pero al que se le puede caer el pelo es al fabricante, porque él no debería de estar vendiendo ese producto sin los certificados que tiene que tener. A vosotros ya os los tiene que vender con los certificados, etcétera, etcétera. Entonces, si a vosotros ya os los vende con esos certificados, vosotros ya los tenéis y como es dentro de la Unión Europea, entonces es válido. Sin embargo, si es de fuera de la Unión Europea, ahí está el tema que van a tener que ir casi seguro a vuestro nombre, los responsables vais a ser vosotros, bueno, muchísimo más complicado. De hecho,
os voy a compartir pantalla y os voy a recomendar un vídeo en el que hablo de ello y podéis ver, por ejemplo, si ponéis aquí Europa, vamos a ver dónde está. Aquí, proveedores Europa, ¿vale? Aquí podéis ver diferentes webs tipo Alibaba, para que nos entendamos, donde podríais encontrar proveedores europeos. Si podéis, yo siempre lo haría, ¿vale? Pero el problema es que no siempre se puede, pues, porque hay ciertos productos que es que no se fabrican en Europa. Pero si tenéis más o menos digamos que en China te cuesta 2 euros el producto y luego traerlo, por ejemplo, más aduanas, más no sé qué, más todo, te cuesta 1 euro más o incluso otros 2 euros. Por lo tanto, precio final 4 o 3 euros. Y en Europa te cuesta comprarlo 4,5, yo compraría el europeo, sin lugar a duda. Además, luego, en tema de marketing y demás, lo puedes vender como que, bueno, porque que es un producto europeo, etcétera, y eso en el listing de Amazon queda muy bien, ¿vale? Y por último, vamos a ver maneras que podemos tener para financiar nuestro proyecto, ¿vale? Una de ellas es el crowdfunding, que no sé si alguna vez lo habéis visto. Bueno, crowdfunding es básicamente que ponéis vuestro proyecto. Vamos a buscarlo, por ejemplo, aquí. Y vamos a poner Kickstarter. Y esto hay varias, está Kickstarter, está Indiegogo, bueno, hay unas cuantas. Y aquí básicamente la gente lo que hace es suben proyectos novedosos, que pueden ser, por ejemplo, pues un nuevo smartwatch o un bolígrafo que yo que sé, que se borra solo, lo que sea. Es decir, suelen ser proyectos novedosos. Entonces, si tenéis, por ejemplo, un producto normal, o sea, que no es nada novedoso, aquí no lo podríais subir. Pero si vosotros, por ejemplo, sois inventores o sois capaces de diseñar o inventar un producto novedoso y el problema que tenéis es que no tenéis el capital para poder fabricar ese producto, porque si es un producto nuevo, lo que va a pasar es que no puedes ir al fabricante y decirle, oye, quiero 100 unidades. No, te va a decir, es que esto es un producto nuevo, tengo que hacer un modelo nuevo, bueno, te tiene que empezar todo de cero, te va a decir que necesita igual mínimo, que tienes que hacer un pedido mínimo de 2.000, por ejemplo, o de 5.000, ¿vale? Si es que tiene que hacer un molde nuevo y demás. Entonces tú no tienes quizás ese dinero y aquí lo que puedes conseguir es subir tu proyecto, ¿vale? Ya veis aquí proyectos, cuánto dinero se ha recaudado y aquí la gente sube cualquier cosa. Sube hasta, por ejemplo, libros o juegos de mesa, em, tablas de surf que hacen no sé qué cosas. Hay de todo. De hecho, esto también incluso lo podéis utilizar como inspiración para buscar productos nuevos que obviamente vosotros, como yo, por ejemplo, yo no soy capaz de inventar un producto, pues bueno, puedo mirar aquí y yo no voy a poder inventar ese producto, pero me puedo inspirar para decir, esto está bien, porque aquí realmente sí que hay demanda en este nicho que no se me había ocurrido. Y luego busco productos que sí que pueda yo comprar a fabricantes para, por ejemplo, suplir la demanda de ese nicho. Que lo importante al final es suplir la demanda ya existente. Pero si necesitáis financiar, pues bueno, aquí pueden ser unos buenos sitios, Kickstarter e Indiegogo. Además, estás teniendo publicidad porque tu proyecto aparece ahí, la gente puede meter dinero, que es gente que además mm, la motivación que tiene es que, por ejemplo, tú dices, oye, yo tengo que llegar a 100.000 euros para poder empezar a fabricar este producto. Y de normal quiero vender el producto a 1.000 euros, o 1.000 euros o 100 euros, me da igual, pero si lo compras ahora y entonces estás apoyando al proyecto, vas a tener un 40% de descuento. Entonces lo compras a 60. Pero
te va a llegar dentro de 6 meses, por ejemplo, porque entienden que es que el producto todavía no está fabricado, sino que tú ahora estás recaudando el capital para poder empezar a toda la maquinaria. Entonces, ellos, a cambio de tener ese descuento inicial, de ser los primeros en probarlo y también de que quieren apoyar ese proyecto, pues no les importa esperar ese tiempo, ¿vale? Por ejemplo, Tropic Field, vamos a ponerla aquí. Estos me gustan, estos son españoles y ellos, por ejemplo, lo que tienen son productos de, básicamente como de nómadas digitales que están viajando de un sitio para otro. Vamos a mirar, por ejemplo, backpacks. Bueno, pues que si tienen una mochila que hace no sé qué, no sé cuántos, y entonces te sirve tanto para el día a día como para viajar, porque se pasa de 20 litros a 40 litros, cosas de estas. Y ellos siempre, o sea, ya veis que tienen su propia página web, pero siempre, cada vez que lanzan un producto nuevo, cogen y primero lo mandan a Kickstarter o a Indiegogo, no sé cuál de los dos, y lo promocionan ahí, consiguen ese dinero. Entonces, no solo consiguen el dinero, sino que encima están validando la idea de negocio. Porque si nadie te quiere dar dinero o anticipar ese dinero, es que realmente igual el mercado no necesita ese producto. Entonces, está muy bien porque, uno, solo empiezan a fabricar si el mercado les valida el proyecto. Y además, ya van sin riesgo porque les están dando ya el dinero. Así que es una opción muy viable y os la recomiendo si es que sois capaces de, bueno, pues de innovar y de fabricar o diseñar productos diferentes. ¿Y para quién es esto? Pues como digo, para productos innovadores. Para la mayoría de los mortales, yo incluido, no. Pero bueno, hay gente que sí. Y luego están las maneras de financiarse con riesgo. Como digo, aquí no recomendado para principiantes. Los principiantes mejor esperar a tener un colchón. Es decir, si no tienes ahora dinero y tú eres un principiante y quieres empezar a vender en Amazon, no empieces ahora. Estate 2 meses más trabajando, por ejemplo, o tres, ahorra el dinero y luego empieza. Y mientras que estás ahorrando y estás trabajando en ese otro sitio, pues lo que tienes que hacer es ahorrar y formarte, es decir, que no vas perdiendo el tiempo. Y yo haría eso antes que meterme en préstamos y demás. Como digo, esto tiene riesgo y bueno, pues están los bancos tradicionales, podemos pedir un préstamo. Está también Pioneer, que es un poco un neobanco. Y aquí también podéis pedir capital para e-commerce, ¿vale? Se están especializando un poco en e-commerce. Ahora encima han salido a bolsa. Entonces, pues bueno, se están especializando un poquito y están abriendo cada vez más campos. Pero bueno, como digo, yo no lo haría a no ser que sepas realmente lo que haces. Y también tenemos las tarjetas de crédito de toda la vida, que esto, si sabemos utilizarlo, no está mal, porque si sabemos utilizarlo, es un cash flow, ¿vale? Nos están mejorando el cash flow, el flujo de caja, porque normalmente las tarjetas de crédito tienen un crédito de 3.000 euros al mes, pero que básicamente no pagamos intereses si luego somos capaces de pagarlo al final de mes sin problema. Entonces, ahora, si al principio de mes tenemos 1.000 euros en la cuenta y queremos hacer una compra de 3.000 euros, no pasa nada. La hacemos y si luego para el final del mes vamos a tener esos 3.000 euros, entonces no pagaremos comisiones. Así que eso va a estar bien, ¿vale? Y también tenemos que tener en cuenta que los intereses son deducibles. Entonces, si te cuesta, por ejemplo, 100 euros y has pagado 100 euros en intereses, esos 100 euros los vas a poder meter como gasto y por lo tanto tu beneficio va a ser menor y como tu beneficio va a ser menor, vas a pagar menos. Así que también hay que tener en cuenta que aunque tú pagues, por ejemplo, X de intereses, realmente tu interés real va a ser menor porque ese interés te va a reducir las ganancias y por lo tanto vas a pagar menos porque tienes menos ganancias. Pero, como digo, yo esto no lo haría a no ser que sepas lo que estés haciendo. Para principiantes, mejor no. Sin embargo, si tú ya estás vendiendo y te va bien y tienes el bendito problema que digo yo de que
te estás quedando constantemente sin inventario, tienes problemas de flujo de caja porque primero pediste 100 unidades, por ejemplo, y ahí las vendiste todas bien y has pasado de 100 unidades a que ahora tienes que pedir 300. Pero claro, antes de pedir estas 300 unidades, eh, no vas a esperar a quedarte a cero, sino que las vas a pedir cuando estés, por ejemplo, igual en 20 o en 30 unidades, que has vendido, por lo tanto, 70 de las iniciales. Entonces, todavía no has vendido todas, por lo tanto, no has podido cobrar todas. Y además, Amazon te paga 14 días tarde. Por lo tanto, puede ser que si no tienes dinero o colchón de dinero, no puedas comprar esas 300 unidades, porque es que encima estás triplicando tu orden. Y cuando tengas 300 y si sigues vendiendo y sigue la bola de nieve, pues luego igual tienes que pasar a 1000. Entonces, y así constantemente. Por lo tanto, es lo que digo yo, el bendito problema y en ese caso, entonces sí que os recomendaría, porque no es problema de que tu negocio no va bien, sino que va bien, lo que pasa es que está yendo muy rápido y tienes problemas de flujo de caja. Entonces, para ese caso, sí que recomendaría o sí que lo veo como una opción viable que pidas, por ejemplo, un préstamo, un crédito, porque el modelo de negocio está probado, ¿vale? No es lo mismo cuando eres un principiante, no sabes lo que haces, no sabes ni siquiera si va a ir bien y ahí no tienes probado el modelo de negocio. Y bueno, vamos, esto ha sido todo por hoy. Si tenéis alguna pregunta, aprovechar a hacerla ahora. Y como he dicho antes, la próxima semana, ¿vale? Siempre hacemos los directos los domingos a las 7, pero justo casualidad, la próxima semana, el domingo, no puedo. Entonces, lo que vamos a hacer es adelantarlo un día y será el sábado a las 5, ¿vale? Después de la próxima semana seguirán siendo los domingos a las 5, pero justo la próxima semana será el sábado. Y vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Eh, ya me decís si se ha quedado todo claro. Y también recordar que todos los directos se quedan grabados. El directo, en cuanto yo ahora le dé a finalizar, lo podéis ver en Teach, o sea, en esta plataforma en la que estáis, ya rápidamente. O sea, no tenéis que esperar. En una hora, en unos minutos, ya lo podéis ver. Así que si os quedan dudas, algún link lo tenéis que volver a ver o lo que sea, lo podéis ver de nuevo sin problemas. Y en YouTube lo subo también, pues, como dentro de una semana o una cosa así. Y si después de verlo tenéis yo que sé, alguna duda o alguna cosa, pues lo que podéis hacer es postear esa pregunta en concreto de los directos en Discord, ¿vale? En nuestro canal, pero hacerlo no en el de Espacio Emprendedores, sino que hacerlo en el de Teach, en el apartado de e-commerce, ¿vale? Así que todas las preguntas que sean de directos, hacerla en Teach y además aquí en Teach que sepáis que en este Discord, pues aparte de esto, de Amazon FBA y demás, que estoy yo, también tenéis otros directos gratuitos también de inglés, de código, etcétera. Así que está bien y os animo a que os unáis. Oscar pregunta. No, Oscar pregunta si vendes un producto de una marca que no es tuya, ¿puedes tener problemas legales? No, es que en Amazon, de hecho, lo vimos, no sé si el directo anterior, puedes vender productos, o sea, si tú te metes ahora en Amazon y haces una búsqueda, de hecho, vamos a hacerlo rápidamente, y haces una búsqueda como, por ejemplo, maquinilla afeitar, y me vengo aquí y pongo una maquinilla Philips, como esta. Tú no eres el dueño de Philips, ya podrías, entonces serías multimillonario. Pero aquí, si te fijas, pone enviado desde Amazon, vendido por Amazon, pero si voy para abajo, puedo ver que hay 19 ofertas, o sea, otras 19 ofertas, aparte de la de Amazon, que en este caso también lo venden ellos. Y aquí ya ves, mira, un vendedor que se llama Wave, otro que se llama Zoom, cada uno con su precio. Esto es como
¿Quién lo vende? Lo vende el MediaMarkt, lo vende el Corte Inglés, pues esto es lo mismo. Otro a 82,24 que se llama Lulobuy, otro que se llama Casatec, cada uno a su precio. No hay ningún problema. De hecho, hay mucha gente, te recomiendo que veas el directo anterior, que lo que hace es arbitraje, lo compra a un 70% en descuento porque lo ha cogido, por ejemplo, en el Corte Inglés muy barato y lo revende aquí. Lo que pasa es que Amazon es el que te tiene que autorizar a poder revenderlo, ¿vale? Normalmente, si el listing ya está creado, no hay problema. Pero lo tienes que mirar, pero no hay problema en cuanto al legal. Porque tú lo que estás haciendo es, no estás cambiando, no te va a habilitar cambiar el listing, ¿vale? No te va a habilitar cambiar las imágenes, ni el título, ni nada. Tú simplemente vas a ser un agente pasivo que vas a subir un precio al que tú lo puedas vender y ya está. No puedes hacer daño a la marca. Lo que sí que sería ilegal es que tú tengas una maquinilla Philips y la vendas y como que es tu marca, ¿vale? Y le pones ahí el nombre que te salga que te dé la gana y en vez de Philips aquí dices que es marca Candrian, por ejemplo. Pero luego la gente lo ve que es Philips porque ve aquí la foto, entonces eso sí que sería mala praxis y ahí sí que podrías tener problemas. Y sí, como tú dices, para curarse en salud hay que pedir autorización, pero hay que pedir autorización dentro de Amazon, ¿vale? Lo que tienes que hacer es, antes de tratar de vender un producto que no sea de vuestra marca, no lo compréis. No lo compréis porque lo que puede pasar es que lo compréis y luego no lo podáis vender. Y eso es un problema, obviamente, ¿no? Luego, bueno, lo trataréis de vender en eBay, en Wallapop o donde sea. Pero lo suyo es que primero vayáis a Amazon, a Seller Central, le deis a añadir un producto, pongáis el producto, el ASIN y demás, y veáis a ver si podéis venderlo. Si os dice que sí, perfecto, entonces ya lo compráis y lo podréis vender. Si os dice que no, pues no lo compréis porque vais a perder el dinero. Seguramente os va a pedir que tenéis que mandar una solicitud. Entonces mandáis la solicitud, si os la aprueban, genial, y si no, pues pasáis a otro producto. Lo que os puedo anticipar es que normalmente, si son marcas grandes como esta, Brown, Philips, cosas grandes, que realmente se pueden comprar en varios sitios. Puedes comprar, o sea, si es que se puede hacer arbitraje de comprar en eBay y vender en Amazon y sois capaces de ver esas oportunidades, que además hay software y demás para esto, y os lo autorizan, pues sin ningún problema lo hacéis. Pero si el listing no está creado, el listing que hemos visto en Amazon ya estaba creado. Y vosotros no vais a poder hacer nada en el listing, no vais a poder cambiar ni el título, ni las imágenes, ni nada. Por eso no podéis hacer daño a la marca. Y por consiguiente, simplemente os dejan poneros ahí pues, un precio, al precio que vosotros lo queráis vender y ya está. Pero si el listing ese de esa maquinilla en concreto, porque es muy nueva o es muy vieja o lo que sea, no está creado, eso casi seguro que no os van a dejar crear, porque eso normalmente solo puede crearlo o la misma marca o agentes autorizados, porque claro, quieren crearlo bien, porque ahí sí que eso es la marca del producto, la sensación que da el producto, la imagen, obviamente no quieren que tú vayas con tu móvil y saques ahí una foto cutre, porque eso va a perjudicar a la marca. Y bueno, lo vamos a dejar aquí. Espero que os que os haya venido bien. Si alguien tiene, por ejemplo, dudas específicas de su cuenta o lo que sea, bueno, que sepáis que también doy tutorías privadas. Y nada, espero que os haya servido y nos vemos el próximo sábado a las 5. Después de la próxima semana seguirá siendo los domingos. Así que sin nada más, nos vemos la próxima semana. Adiós. Espero que te haya sido de utilidad esta grabación y si quieres ver las otras grabaciones de los otros directos te dejo aquí una lista de reproducción donde puedes ver todas las demás y se actualiza todas las semanas. Así que sin nada más nos vemos en el siguiente vídeo.